Las casi 4:30, las 3:30 en la Comunidad Canaria, el tiempo de análisis con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho, a quien saludo. Carmelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ignacio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Estás en Sevilla, Ignacio? Sí, está en Sevilla. Con el sombrero, que le suele interesar. Detalle que le suele interesar a Paloma. Que me gusta mucho ver con el sombrero. Aquí es una necesidad. Felicidades. Muchas gracias. Porque hoy es tu santo, ¿no? Sí, señor. Ah, es verdad, es verdad. Que me tenga que acordar yo en esta casa Hoy del es santo verdad. oral. Menos mal que estás, Otro de Carmelo, Guipúzcoa, menos mal. Sí, aunque yo sea andaluz. Es verdad, es verdad. Oye, que vamos a empezar con una noticia de última hora. El presidente del Gobierno ha comunicado que se va a reunir con Pablo Casado el próximo jueves en la Moncloa. ¿Cómo se nota que ya llega el fin de semana y van a parar un poquito, ¿no?, los políticos? Por lo menos un par de semanas, hasta el 15, una semana y media, más o menos, ¿no? Yo creo que a todos les apetece respirar un poco, porque este ha sido un año tremendo. Es que es un año, ¿eh? Es que el año pasado... Vamos a ver, fijaros bien las cosas que han pasado solo en los últimos 4 o 5 meses. Bien, 2. Cuenta desde el 1 de junio. Sí, por eso te digo que el año pasado... La montaña rusa de acontecimientos políticos que hemos vivido... Y los cambios. En los últimos meses, verdaderamente es prodigiosa. Y eso que veníamos, Ignacio, ya a decir, oye, cuánta política, cuántos acontecimientos hemos vivido, qué intensidad, que si la crisis, que si lo de Cataluña, que si las elecciones, que si el gobierno que Rajoy no formaba... Y todavía era posible superarlo. Este año se ha superado. Este primer semestre del año, yo no creo recordar, Ignacio, tú que eres un hombre que come muchas nueces y tienes una buena memoria y tomas mucho fósforo, yo no creo recordar unos meses de tantos cambios tan vertiginosos, tan intensos. Es cierto, teniendo en cuenta que efectivamente ya veníamos de un par de años, bueno, el año pasado un poquito más de tranquilidad, rota al final en verano por el atentado de la Rambla, bueno, al final, a mediados, fue el 17, pero recordad aquella... que solo hace 2 años de aquel verano de incertidumbre en el que no acaban de celebrarse elecciones y no había gobierno, bueno, elecciones por 2 veces y no había gobierno, etcétera. Yo creo que en general, probablemente por influencia de la propia sociedad de la comunicación, de la conexión perpetua que tenemos todos, entre todos y en todo momento, el parón de actividad en agosto se produce solo a efectos laborales, pero no a efectos de intensidad de todo lo que tiene que ver con la política, con la opinión, con la comunicación, con la circulación de cosas. Y además, como siempre en el mundo hay un foco de conflicto, pues de alguna forma todo eso repercute más en la sociedad global. De modo que yo... Un poquito menos de presión, Ignacio. Un poquito menos de presión sí hay. Supongo que los dirigentes pues tendrán tiempo para irse. Yo no me iría muy lejos ni mucho tiempo. No me iría ni muy lejos ni mucho tiempo. A pesar de que, hombre, hoy puedes estar conectado de cualquier sitio. Nada que te ponga más de 3 horas. Sí, pero las crisis al final hay que pilotarlas delante del cuadro de mandos, y eso también lo sabemos. Hoy vamos a empezar la tertulia, fíjate, hablando, y hablaremos ahora enseguida de la huelga de los taxistas, porque ya tenemos... Bueno, pues no una primera valoración, pero sí un paso más en este conflicto, porque ya ha terminado la reunión entre los representantes de las VTC y el número 2 de Fomento, Pedro Saura. Simplemente sabemos que les han dicho los representantes de las licencias que no se da el chantaje y que sobre todo vele por la seguridad de los conductores de estos coches. Pero íbamos a empezar con eso y volveremos al tema de los taxistas. Y os estaba escuchando, digo, fíjate, estábamos hablando de los independentistas hace exactamente 1 año y hace unos meses todos los días era hablar de Cataluña. Y hoy obviamente lo que estamos preocupados es con el tema... pues más de la ciudad, más cercano, más social, como es el tema del transporte, ¿no? El bloqueo que tenemos en las grandes ciudades. Porque nos afecta a todos, nos afecta a todos, unos con más intensidad, otros con menos, pero a todos nos afecta de alguna manera. Este conflicto es un conflicto complicado, en el que no está la razón absoluta por ninguna de las partes. Cada uno lo ve de una determinada forma y cada uno expone sus razones, todas muy legítimas. Lo que no es legítimo es secuestrar la movilidad de una ciudad. Eso no lo puede hacer nadie. Tú puedes ponerte en huelga, puedes hacerlo, tienes derecho a la huelga. Tú puedes dejar de trabajar y de ofrecer un servicio, que es un servicio fundamental, que mantiene unos servicios mínimos, muy mínimos, pero lo que no puedes es secuestrar la movilidad del resto de los ciudadanos, ponerte en esa posición de fuerza con respecto a la ciudadanía. Es evidente que solo ellos creen que lo están haciendo valer en favor de sus reivindicaciones y en favor de esa negociación que están teniendo en el Ministerio, pero no están teniendo en cuenta
no están teniendo en cuenta el recorte de prestigio que tiene el sector ante la ciudadanía. Porque no solo es el hecho de que el ciudadano medio ve cómo le están, le están complicando la vida de una forma superlativa, una forma decisiva. Hay mucha gente que... Y cortando la libertad para tú elegir un servicio u otro. No solo es eso, no solo es que no puedas usar el taxi, sino que es que además te impide otro tipo de movimientos porque te los dificulta. Y eso es un desprestigio ante la opinión pública que el taxi debe de valorar. Al final la batalla de la opinión pública es fundamental. Si no la ganas, es muy difícil ganar nada. Y luego otro asunto muy importante, y es que mucha gente hoy ha mirado, y a lo mejor no podía hacerlo tampoco, de cómo bajarse las aplicaciones para las plataformas de Cabify, de Uber, y atención, y de los coches eléctricos, de los coches urbanos estos que hay ahora, buscando alternativas. Todas esas alternativas, quien las busque, quien las pruebe, quien las use, al final, a la larga van a ir en detrimento del taxi, porque una vez que lo pruebas igual te gusta y no coges un taxi. Yo el lunes escuché a Ignacio en esta misma casa y decía eso. Oye, ¿no están valorando las consecuencias de la actitud con esto? Claro, es que muchas personas que han sufrido estos días o que están sufriendo los problemas de movilidad, vamos a dejarlo ahí, ocasionados por esta huelga, han tomado, por lo menos lo dicen, después eso se aplica o no se aplica, pero la decisión que tienen a bote pronto es, si antes tenías la prioridad para el taxi, llamabas al Cabify cuando no encontrabas un taxi, cuando había una hora punta, etcétera, ahora va a ser al revés. Llamaré al taxi cuando no tenga más remedio. Pero voy a decir una cosa, los taxistas tienen un comportamiento, los taxistas tienen bastantes razones que esgrimir en este conflicto, de tal manera que no les haría falta el comportamiento desaprensivo que están mostrando. Claro yo diría que la mayoría, porque es verdad que hay gente que no está de acuerdo, pero la mayoría lo está adoptando. Algunos de una manera liderándolo. Algunos de una forma activa, otros pasiva y dejando hacer. Pero diciendo, sí, tenemos que ir, esto tal. Hemos visto cosas de esto va a ser el Armagedón, esto es matar o morir, aquí tenemos que salir de esto. Esto se ha dicho, esto no lo estoy inventando yo, estas son palabras que han pronunciado líderes de las plataformas del taxi y que en buena medida han sido secundadas por una mayoría en toda España. Bien. Casi me he perdido dónde iba. Sí, bueno, yo iba a decir que tienen razones que pierden con el comportamiento desaprensivo, pero son razones que se pueden entender en un conflicto. Lo que no se puede entender, y permíteme lo diga así, no se puede entender, es la pasividad con la que el gobierno, en primer lugar, y las instituciones afectadas en segundo, sobre todo las locales, están tomando este asunto, que es estratégico ahora mismo. Esto no es un parón, parones de taxis, hemos visto huelga de taxis, hemos visto desde que yo era chico, por lo menos. Esto no es una huelga de taxis normal, es una huelga de taxis masiva, que está paralizando las ciudades, que está bloqueando el tráfico, no solo del taxi, sino bloqueando toda la movilidad ciudadana por la capilaridad del tráfico. Y en capitales clave y en fechas estratégicas para una economía de servicios que es la base ahora mismo del crecimiento económico español, y diría que de la sostenibilidad, no solo del crecimiento. Entonces, hombre, un gobierno que coge y convoca ayer a los taxistas, hoy a las VTC y mañana a las autonomías. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Para cuándo lo van a dejar? Quiero decir, convoca a las partes en 3 días diferentes. ¿Pero qué están haciendo? Pues es que ayer se tenían que haber reunido con las 3 partes y además no haber salido de allí hasta que no hubiera un acuerdo o un laudo. Segundo, dice el ministro, apelamos a la conciencia cívica de los taxistas. ¿Pero cómo apelan a la conciencia cívica cuando llevan 4 días? Esto dice el 4.º día, llevan 4 días tomando la ciudad. O sea, las autoridades han entregado la calle a unos taxistas en posición desaprensiva y se la han quitado a los ciudadanos. Ignacio, déjame que escuchemos a Ábalos, que hoy hemos podido escuchar su voz allí en un acto en Sevilla con la presidenta andaluza, con Susana Díaz. Efectivamente, hoy pudiera desconvocarse estas movilizaciones que nos permitan trabajar en el propósito de las que han motivado estas movilizaciones, y al mismo tiempo pues mantener ese ámbito de diálogo, de tranquilidad y de normalidad en el país, que en definitiva tampoco tienen por qué asumir los usuarios ni las ciudades. Desde la semana pasada está el conflicto en Barcelona. Sí, desde la semana. ¿Y aparece hoy? Bueno, realmente, está el secretario de Estado en la negociación. Él es el que ha dado la cara, como es lógico. El ministro ha salido cuando entiende que hay algún resultado ya y que apuntar.
Hombre, el gobierno en la negociación está. El gobierno se ha remangado, Ignacio, no tenga la menor duda. Ahora la discusión es, ¿se puede consentir que estén bloqueando los taxistas las ciudades, los centros de las ciudades? A mí, desde mi punto de vista, no. Pero también es verdad que hay que ponerse en la piel de un gobierno que lo que pretende es evitar un mal mayor. Los taxistas tienen una capacidad, por la fortaleza que exhiben a la hora de manifestar sus quejas, y porque poseen cada uno de ellos un vehículo que pueden situar en las calles de la ciudad o en la M30, aquí en la circunvalación de Madrid o en Barcelona, en lugares estratégicos, tienen una capacidad de trastornar la convivencia ciudadana enorme, y evidentemente andan con mucho cuidado para que eso no digamos que no vaya a mayores. Carmelo, entonces, sí, yo soy el primer... puede pasar con un coche a cualquier sitio. Escucha, 500 taxistas no pasan si la guardia de turno no los deja pasar. Claro. Déjame que te diga... Han pasado 2.500 esta mañana en la Castellana. Sí, pero no te equivoques. O sea, puede ser la Castellana o puede ser la M30, que lo hemos visto ya. Esta mañana no había ni un policía municipal. Yo recuerdo, Ignacio, una manifestación que hubo. Que no, o sea, que es que prácticamente no puedes hacer nada porque nadie te puede prohibir hacerlo. Una manifestación de taxistas lentamente circulando por la M30 en una hora punta. La recuerdo. Sí. Y eso fue tremendo. ¿Y cómo lo haces eso? ¿Qué dices? ¿Qué haces para...? Quiero decir, es muy difícil que yo... O sea, fácil no es. Lo que hay que hacer es ponerse en ello. Lo que si no te pones no hay... Te he dicho desde el principio, Ignacio, que yo... O sea, ¿cuál es mi opinión sobre lo que está pasando en las calles de las grandes ciudades y que a mí me parece intolerable lo que están haciendo los taxistas? Pero también me pongo en la piel de un gobierno que está intentando llevarlo todo por la vía pacífica, que lo está intentando. No sé si al final puede que termine dando un puñetazo en la mesa y decir, oiga, se acabó ya la broma. Y a lo mejor lo tiene que hacer, pero por lo menos tiene que intentar que las aguas vuelvan a su cauce con naturalidad y no usando la fuerza. Cuando te dicen que esto va a ser el Armagedón y cuando asaltan 100 Cabify, es decir, ¿dónde están las sanciones? No me tienes que convencer de la brutalidad que hemos visto, que además les desprestigia a todo un sector. Son licencias, que igual que se dan, se retiran. ¿Y dónde están las investigaciones para retirar retirar licencias a los autores del vandalismo, a los cabecillas que colapsan una ciudad? No una, están colapsando todas las ciudades, bueno, casi todas. Los aeropuertos, etcétera. A ver, hacer huelga es un derecho, claro que es un derecho, incluso aunque no sea una huelga convocada en tiempo y forma. Pero apoderarse del espacio urbano no es un derecho. Y luego, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero la relación que hay entre esas licencias municipales que están pidiendo la gente del sector del taxi con los ayuntamientos, esa relación que siempre ha existido entre ayuntamientos y el sector del taxi, bueno, pues también a lo mejor es más fácil mirar a otro lado o no ponerse muy estupendo en las calles. Bueno, ahí cada ayuntamiento es de una manera, no nos engañemos. Cada ayuntamiento lleva su relación con un sector tan, digamos, tan urbano como es el taxi, cada uno lo lleva de distinta manera. Es una relación además amor-odio, porque tú hablas de los taxistas, les hablas del ayuntamiento y es como el coco, pero ahora resulta que algunos ayuntamientos, no hay que olvidar que aquí quien destapa o quien retira la tapa de la caja de los truenos es el Ayuntamiento de Barcelona, es Ada Colau, intentándose saltar una norma de competencias, ¿no? Y a partir de ahí es cuando todo se desmadra. Pero ahí tenemos que hablar de ayuntamiento por ayuntamiento, porque la relación no es la misma según qué ayuntamiento y según qué momento en cada ayuntamiento. Esto es otro servicio que le deben los españoles en general y los barceloneses en particular a la alcaldesa Ada Colau, que efectivamente intentó saltarse una norma sin competencia para ello. La norma fue recurrida por el Ministerio de Fomento. Por cierto, el alto cargo que la recurrió ha sido destituido, iba a decir cesado, pero no es semánticamente procedente, ha cesado porque ha sido destituido como cabeza de turco, digamos, entregada al sector del taxi. Pero es verdad lo que dice Carmelo, que
muchas ciudades pues tienen muchos problemas. ¿Sí? Yo estoy hablando desde Sevilla. Sevilla hace varios años funciona una asociación que los propios taxistas llaman la mafia del taxi, que opera impunemente en el aeropuerto, y no ha habido ningún ayuntamiento capaz de meterlos en cintura. Pero lo que el gobierno en general y las autoridades locales no pueden renunciar es al ejercicio de la autoridad en defensa, insisto, de los ciudadanos. Lo que tú sugerías, Paloma, me temo que es lo que en economía se llama la captura del regulador. Es decir, la capacidad del sector regulado para influenciar al regulador mientras más cerca lo tenga. Por tanto, es mejor que sea el ayuntamiento que la autonomía, y mejor que sea la autonomía que sea el Estado. Y luego un poco, y cerramos el capítulo taxi, la sensación de que quien quiera puede tomar las calles de una manera que está muy bien, es un derecho, pero ya se está convirtiendo esto en hoy que toca. No, porque no todos pueden hacer lo mismo. Pues está claro que lo hace el que tiene la fuerza. Todos no podemos manifestarnos. Seguro que hay una manifestación de periodistas aburridos que quiere salir por las calles y no puedes hacer lo mismo, no, porque no tienes, digamos, es que el sector del taxi tiene esa capacidad cuando hay un tema que les une. Tiene una flota. Cuando hay un tema que les une, porque no hay un sector más disperso y que tenga más diferencias entre unos y otros. Pero cuando hay una causa mayor que les afecta a todos, bueno, pues aquí se produce esa confluencia astral y ¡pum! Y entonces se unen todos y claro, tiene una fuerza en la ciudad, porque son los que están sobre la pila asfáltica todo el día moviéndose y son capaces, como digo, de ocasionar grandes trastornos a la movilidad. Pero claro, ahí es donde está lo injusto, un poco de que todos no podemos defender de igual manera nuestras demandas y nuestras causas. Este sector ahora mismo está en posición de fuerza, esa es la realidad. Te pueden dar una mano de tortas. Es decir, la castellana la puede cortar cualquier grupo, por incluso reducido que salga, pero como salgas allí y la autoridad no te lo permita, tú no te pones, porque te quitan. A los taxistas no los han quitado. Es verdad que son más difíciles de quitar porque en vez de poner personas, ponen una flota de coches que es... Esto es como lo de los tractores. ¿Tú te acuerdas cuando venían los tractores, la que liaban? Sí. Que reunir aquí tractores en Madrid es más complicado que reunir taxis. Durante la revuelta de octubre también hubo una tractorada. Pero vamos, los señores taxistas es que tienen que saber una cosa, que es que cabreada en España hay mucha gente. Y que sí, que ellos tendrán sus motivos para estar cabreados, sí, amigos, pero yo también los tengo. Pero también y el otro y toda la gente a la que están dejando tirada, no ya solo sin usar el servicio, que eso, bueno, oye, están en su derecho a hacer una huelga, sino bloqueada, sin poder ir al trabajo, colapsada en sus coches, en sus transportes públicos, etcétera. Que a toda esa gente a la que están fastidiando también tienen motivos para estar cabreados con su empresa, con el gobierno, con los bancos y con todo el mundo. Y ahora también van a tener otro motivo más para estar cabreados, que se llama los taxistas. Dos sonidos y pasamos al tema de la inmigración que vamos a escuchar. Vemos en el discurso de Grande Marlaska el buenismo del aquí no pasa nada, mirar para atrás y seguir permitiendo una situación que les desborda porque no tienen una posición ideológica al respecto, que debe ser, insisto una vez más, toda la solidaridad, pero también toda la seguridad y el orden. Vamos a presentar hoy mismo una PNL, una proposición no de ley, para que el Gobierno actúe. Mayor dotación de recursos humanos, mejorar e invertir en infraestructuras para que podamos hacer frente a esa presión migratoria. Y el tercer punto es el apoyo incondicional, explícito, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Javier Maroto, el secretario de Organización del Partido Popular, en Antena 3 esta mañana, defensa de esa postura de Pablo Casado. No es posible papeles para todos, no al buenismo del ministro del Interior, Grande Marlaska. Y luego hemos escuchado a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que ha hecho balance político en el Congreso. Y hablaban todos de inmigración. Otro gran tema puesto en la mesa después de las imágenes y las cifras que estamos viendo y lo que nos queda a lo largo del verano. Bueno, yo pienso que el señor Casado, el señor Maroto, el señor Rivera, el ministro del Interior, Podemos, hasta los independentistas, todos deberían de tocar con mucho cuidado el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un asunto de una complejidad extraordinaria, donde hay razones por todas las partes. Hay una razón humanitaria, cómo te enfrentas a alguien que huye de la hambruna, que huye de la guerra, que viene con un niño a espaldas, que encima está manipulado por una mafia. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo le cierras la frontera? En fin, y luego tú tienes derecho como país a controlar tus fronteras también. O sea que hay dos
dos fuerzas perfectamente legitimadas, y tú lo suyo sería que se hicieran por parte de los políticos discursos racionales, discursos contemporizadores, discursos que fueran un poco a buscar, digamos, una actitud de Estado ante un problema no solo de Estado, que es un problema de toda Europa y yo diría que de una buena parte del mundo. A mí me encantaría que hubiera un pacto de Estado sobre la inmigración, que fuéramos todos juntos, no que cada uno vaya soltando su frase feliz para calentar la cabeza a la gente. Yo no creo que Casado sea un racista y Maroto, desde luego, tampoco. Los conozco a los dos y son dos personas que creo que me parece inimaginable. Pero las cosas que dicen tienen que medirlas, porque no sabes en qué cabeza cae. Y cuando cae en una cabeza que a lo mejor lo que piensa es que todos estos que vienen por ahí fuera hay que tratarlos a palos y echarlos de cualquier manera, pues a lo mejor estamos alimentando un monstruo que desde luego algún día nos puede hacer mucho daño, como estamos viendo en Italia, como estamos viendo en Hungría, como estamos en estos países donde la ultraderecha se ha impuesto y saca unos dientes que verdaderamente nos aterran a todos. Ignacio. Sí, estoy de acuerdo con Carmelo. Lo que pasa es que me gustaría hacer algunos matices. Por ejemplo, sobre esto que ha dicho al final, es verdad que en los países de Hungría y algunos más, especialmente Polonia, un poco también, Eslovaquia, los países del este europeo, los llamados de Visegrado, han triunfado las derechas radicales con posiciones duras sobre la inmigración, porque tienen una presión migratoria gigantesca. Sí, pues es que os acordáis que ya no se nos ha olvidado que hace 2 años hubo más en víspera del invierno, vimos las fotos aquellas terribles, no de goteo de pateras, sino de masas, de caminando, cientos de miles de personas caminando, que parecía el éxodo de la posguerra mundial, y eso estaba en la frontera de esos países. Entonces, efectivamente, luego hubo un momento que se abrieron puertas indiscriminadas, después hubo que cerrarla porque era evidente, porque claro, es que la política de la inmigración tiene un problema, que se basa en un asunto muy antipático, que es ese de que no cabe todo el mundo. No cabe todo el mundo. Ojalá no pudiéramos, todos nos gustaría compartir el bienestar, pero no se puede. No se puede porque no cabe, porque si dejan de entrar a todo el que quiere, pues no hay bienestar para todos. Entonces, a partir de eso y de que los estados se definen por las fronteras, hay que poner filtros, y los filtros son siempre antipáticos porque suponen dejar a gente fuera, y eso es un acto que en principio, pues claro, repugna a la humanidad, a la igualdad humanitaria, pero o lo hacemos o no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo que no se puede es decirle, amenazar, no lo digo ahora por Carmelo, sino por el debate político que estamos viendo estos días, llamar racista a todo el que discrepa de la postura oficial, que a su vez es calificada de buenista. Pero claro, es que la xenofobia la fomenta ver imágenes, como hemos visto todos en televisión, de 600 personas que no eran niños desnutridos como los del Aquarius, que yo siempre lo digo aquí y lo diré una vez más. Lo de Aquarius fue un gesto humanitariamente irreprochable, pero los que invadieron el otro día, invadieron la frontera de Ceuta, eran varones sanos, jóvenes, que se rieron, que agredieron a la policía con armamento casero y se rieron delante de las cámaras de haber entrado. Y ahí tiene que pasar algo. Es decir, el Estado español, los ciudadanos españoles tienen que saber que cuando ocurre eso, a esa gente les pasa algo. Los devuelven, los detienen, los hacen algo con ellos. Pero lo que no puede ser es que encima de ese triunfo, esa gincana con agresión a la policía, sea premiada con la concesión de derechos que a los españoles les cuesta trabajo defender, Seguiremos hablando seguro estos próximos días en este verano de inmigración. ¿Sabéis quién ha ido en coche eléctrico a Moncloa? Miguel Ángel Revilla, porque no tenía taxi. Sí, claro. Yo tenía que un amigo que la llevaba en coche eléctrico. Se ha bajado la aplicación, lo que decía yo antes. Se la lleva un amigo. Se lo habrán reservado desde primera hora de la mañana, porque es muy difícil estos días. Sí, a ver, como está en la sexta este fin de semana, hablando de su viaje. Lleva 2 libros y anchoas. Son buenas, hay que reconocer que las anchoas son fantásticas. Carmelo, que lo pases bien en París. Que disfrutes un montón. No es más sitio, amigo. No, ahora has visto que no, se marcha por aquí. Ignacio, también que descanses y nos escuchamos en unos días, ¿de acuerdo? Encantado. Vete por la sombra, un besito. Abrazo, Ignacio. Gracias, hasta luego, gracias.